Estamos de vuelta en nuestro Congreso Internacional Ciencia, Educación y Tecnología. Nuevamente, ya en esta última fase donde tenemos otros especialistas en temas bien interesantes, los cuales nos acompañan en esta tarde. Vamos a dar paso al doctor Jaime Ernesto Rivera Hernández, quien nos acompaña también desde México. Él es biólogo egresado de la Universidad Veracruzana y doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo, con énfasis en gestión de recursos naturales por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Obtuvo mención honorífica magna cum laude. Su formación ha sido como botánico, realizando estudios florísticos en los estados de Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México, principalmente. También colaboró en el gobierno del Distrito Federal dentro de la Dirección de Áreas Naturales Protegidas. Dice que ha realizado estudios sobre la flora, la vegetación y programas en manejo ANP. Fue profesor tiempo completo, fundador de la Escuela de Ingeniería de Desarrollo Regional Sustentable de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García en el plantel de Jaltipan en Veracruz. Así que le damos la bienvenida al doctor Rivera y su ponencia se denomina La flora y vegetación como insumos para la priorización de áreas de conservación. Caso del Parque Nacional del Río Blanco en Veracruz, México. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí. Espero que sí me escuchen bien. ¿Todo bien con el audio? Perfectamente, se está escuchando muy bien. Perfecto, pues para mí es un gusto participar en este congreso. Agradezco la invitación y bueno, la idea, el objetivo de esta presentación es pues promover los estudios de plantas, ¿no? En el mundo creo que somos pocos los botánicos y menos los que nos dedicamos a hacer estudios florísticos, ¿no? La mayoría de los botánicos se especializan en alguna familia o actualmente incluso a hacer estudios que tienen que ver más con la genética y esta cosa. Entonces, cada vez somos menos los botánicos del herbario y de ir a campo y de hacer colectas, ¿no? Entonces, la idea de esta presentación es demostrar, si así fuera el caso, a todos los estudiantes que nos puedan estar viendo, pues los beneficios que creo tiene el hacer estos estudios florísticos, ¿no? Entonces, me voy a centrar en eso y terminaré hablando de cómo usamos estos datos para hacer una propuesta de priorización de áreas de conservación. Entonces, si me pasan la siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, los pongo un poco en contexto. Este parque nacional que se llama Cañón Río Blanco, pues fue uno de los primeros áreas naturales protegidas decretadas en México en un tiempo en el que pues la figura estrella de área natural protegida eran los parques nacionales, ¿no? Esta corriente se inició seguramente en Estados Unidos y en México no nos quisimos quedar atrás. Fue entonces en 1938 cuando nuestro entonces presidente, el general Lázaro Cárdenas del Río, decreta esta área natural protegida con un poco más de 50,000 hectáreas. Sin embargo, bueno, supongo que en Colombia también pasa, esta ANP nunca tuvo un programa de manejo, nunca tuvo una administración como tal durante muchísimos años. Sufre, su problemática es que muy poquitos estudios biológicos se han realizado en ella. Realmente estudios, hablando en términos de plantas, solo de algunas especies en puntos muy reducidos o tesis de licenciatura en alguna comunidad que quedara dentro del Parque Nacional, pero no más allá, ¿no? No un estudio integral, ¿no? Como dije, nunca se hizo el programa de manejo. En sí se puede decir que es un área natural protegida abandonada, ya que no existía el interés del gobierno federal por conservarla o por mantenerla, por invertirle, porque además con el paso del tiempo, pues ahí está instalada y desde su creación una de las ciudades grandes del estado de Veracruz, que es Orizaba, ¿no? Entonces, y además hay muchas otras comunidades que viven adentro del Parque Nacional, por lo que
han tenido un impacto serio dentro de los ecosistemas naturales que conforman este parque nacional. Entonces, recapitulando, no se conocían tampoco sus ecosistemas y por esta cantidad de gente viviendo dentro, pues estaba sufriendo o ha sufrido una acelerada transformación en sus ecosistemas. Pasamos a la siguiente, por favor. Me pasa eso, gracias. Bueno, solo para que podamos ubicarnos en el espacio, aquí abajo pueden ver el mapa de México y aquí en rojo pueden ver el estado de Veracruz y el cuadrito rojo dentro del estado de Veracruz, ahí es donde se ubica este parque nacional, el cual está colindando con el estado de Puebla y un poco con el estado de Veracruz hacia el sur, ¿no? Tiene esta forma que ustedes ven ahí. Lo que ven en verde se supone que son más o menos espacios naturales, pues, no urbanos, y lo que ven en un verde un poco más abajo, pues son todas las áreas urbanas que existen dentro del parque. La siguiente, por favor. Ok, ¿cómo hicimos este estudio? Bueno, como ustedes deben de saber, pues todo estudio empieza con una buena recopilación o una revisión bibliográfica exhaustiva, ¿no? La cual llevamos a cabo. Uno de los objetivos fue hacer el mapa de vegetación del Parque Nacional, para lo cual hicimos recorridos para ir tomando puntos de verificación de cada tipo de vegetación que existía dentro del Parque Nacional. Y todo esto lo trabajamos en el programa Google Earth. ¿Por qué no trabajarlo en un programa más serio de sistemas de información geográfica? Porque pensamos, o la idea era que mucha gente no especializada, a lo mejor tomadores de decisiones, técnicos que trabajan en gobierno, que no están especializados con los sistemas de información geográfica, se den también cuenta que se pueden hacer cosas interesantes con herramientas muy básicas, ¿no? Mientras queramos, lo podemos hacer, y esa fue la idea de hacerlo en Google. Para el inventario florístico trabajamos 4 técnicas, ¿no? Obviamente la principal, el hacer colectas de plantas en campo, pero también revisamos herbarios, revisamos literatura especializada para ver los registros que hubiera de plantas dentro del Parque Nacional, y lo complementamos con algunos muestreos sistemáticos. Ahora vamos a hablar más adelante un poco más de esto, aunque no me voy a meter mucho en este tema porque no es la idea. Adelante, la que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la revisión de herbarios, pues revisamos el herbario local, aquí el que existe en la ciudad de Córdoba, que está albergado en la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, con un poco más de 20,000 ejemplares. Revisamos todo el herbario y sacamos todas las colectas que se hubieran realizado dentro del territorio del Parque Nacional. También hicimos algunas revisiones dirigidas a herbarios regionales, como el herbario del Instituto de Ecología de Jalapa, que está también en nuestro estado en Veracruz, y también algunas revisiones dirigidas a nuestro herbario nacional de México, que está en la UNAM. ¿Por qué dirigidas? Porque, por ejemplo, el herbario de la UNAM ya tiene más de 1 millón de ejemplares, entonces era casi imposible hacer la revisión completa, pero sí fuimos a revisar especies que pensamos que podrían estar, entonces fueron revisiones dirigidas, lo cual fue bastante bueno para encontrar esto, lo que queríamos. En cuanto a la revisión de la bibliografía especializada, limitamos esta revisión a una publicación que se llama Flora de Veracruz, que se publica desde más o menos 1977 en nuestro estado en forma de fascículos. Aquí a la derecha pueden ver uno de los fascículos. Y revisamos los 161 fascículos que hasta ese momento se habían publicado. Estoy hablando más o menos de 2014. Y sacamos todas las colectas registradas ahí dentro del Parque Nacional. Y finalmente trabajamos muestreos sistemáticos. ¿Qué es esto? Pues muestreos sistemáticos de vegetación. Elegimos los transectos tipo Gentry, porque son rápidos de hacer, y en donde registramos todas las especies que cayeran dentro de nuestros transectos para complementar el estudio, ¿sí? Cuando hacemos las colectas tradicionales, solo vamos colectando lo que tenga flor y fruto, y al contrario, en los muestreos sistemáticos tratamos de colectar e identificar todo lo que atraviesa nuestro transecto, lo cual nos hace
tener también especies que a lo mejor en ese momento no estaban en flor, pero también complica un poco su determinación taxonómica. Así que son métodos complementarios. El que sigue, la que sigue, por favor. Ok. Entonces, en cuanto a colecta de plantas, realizamos al menos 3 duplicados. Es decir, de cada número de colectas se colectan 3 duplicados para mandar a 3 herbarios diferentes el mismo número de colecta, en donde la primera colecta se depositó en el herbario local de aquí de la Facultad de Biología, el segundo se mandó al herbario Jalapa y el tercero al herbario nacional de México, y si teníamos más, bueno, podíamos mandar a diferentes, a otros herbarios. Estas plantas colectadas se herborizaron, es decir, se prensaron, se secaron, se desinfectaron, se determinaron taxonómicamente a través de claves por comparación con otros ejemplares de herbario y también en algunos grupos selectos, como fueron las orquídeas, las compuestas, que son grupos grandes, y que existen especialistas nacionales aquí en México, pues se les pidió el favor a ellos, se les enviaron las plantas y ellos nos hicieron el favor de determinarlas. Con esto nos quitaba a nosotros mucho trabajo y además hacía que las determinaciones de esos grupos donde hay especialistas pues fueran mucho más confiables. Para este proyecto, como manejábamos un volumen alto de información, trabajamos con un programa de Microsoft que se llama Access, que es un programa de bases de datos relacionales, y con ahí se capturó toda la información y de ahí, en cuanto a las colectas, se generaron las etiquetas de herbario, las cuales pueden ver aquí en la parte de la derecha, en la parte de abajo. Y posteriormente se hizo el montaje a integración a las colecciones científicas y el envío de duplicados a los otros herbarios. La que sigue, por favor. Un poco de resultados de nuestra revisión bibliográfica. Encontramos 63 publicaciones que tenían relación con el Parque Nacional, de las cuales 29 eran tesis de licenciatura, 12 eran de estudios que se dieron dentro del Parque Nacional y 17 eran fuera del Parque Nacional, pero cercanas al Parque Nacional, ¿sí? De estas tesis, 18 eran de botánica, 11 de fauna. Se encontraron 18 publicaciones formales, así como algunos reportes de proyectos, 10 de flora, 4 de fauna, 4 de conservación y 13 publicaciones regionales, ¿sí? Es decir, de toda esta región que se le conoce como las altas montañas o el centro de Veracruz. Entonces encontramos 13 publicaciones, 4 de flora, 7 de biodiversidad y 2 de fauna. Entonces, si vieron, hicimos una búsqueda muy importante de información que complementara el estudio. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué encontramos? ¿Y qué podíamos sacar de todo esto que caminamos y que anduvimos aproximadamente 2 años en recorridos de campo? Bueno, un poco fue tratar de explicarnos el por qué los ecosistemas que están dentro del Parque Nacional están ahí, ¿no? ¿Por qué es que se establecen estos ecosistemas o estos tipos de vegetación en este Parque Nacional? Entonces, bueno, hicimos este esquema, el cual no voy a tratar de no tardarme tanto en él, porque no es la idea, pero en general, aquí estamos a una tiempo aproximado de 1 hora de la costa del puerto de Veracruz, en el Golfo de México estamos ubicados, y de ahí es donde nos llegan los vientos dominantes del Golfo de México. Entonces, empezando de la derecha hacia la izquierda, si ven, es un terreno plano que se conoce como la planicie costera del Golfo. Y entonces los vientos dominantes pasan sin ninguna barrera que los detenga, nada que detenga la humedad, y si ven, en esta zona plana se establece lo que aquí se le llama como el bosque tropical caducifolio o bosque tropical seco, selvas secas, ¿sí? Porque ahí se queda muy poca humedad en ellos, ¿no? Las primeras montañas empiezan aquí, en la zona de Córdoba, en donde se quedan las primeras nubes o las nubes más bajas y se establece entonces el bosque tropical perennifolio o selva tropical húmeda, selva tropical lluviosa, ¿sí? Siguen las nubes avanzando, llegan a una de las partes más altas, más o menos en la zona de Orizaba, que incluso a esta
A esta ciudad también se le conoce como pluviosilla, porque llueve mucho, porque está en medio, está sentada en lo que aquí conocemos como bosque mesófilo de montaña o bosque nuboso, un bosque de niebla para Centroamérica. No, desconozco cuál es el nombre de este tipo de bosque en Colombia, pero debe ser algo similar. Se caracteriza porque es un bosque muy húmedo, donde siempre hay neblina. ¿Por qué? Porque ahí llueve mucho, es donde se quedan la mayoría de las nubes, ¿sí? Con la humedad, y entonces llueve ahí mucho, hay mucha precipitación. Y aquí se da el primer efecto de sombra orográfica, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues que la gran mayoría de la vegetación se queda de este lado del cerro, que ahí, como lo ven, dice Barlovento, y es donde se establece el bosque mesófilo, y del otro lado de los cerros ya no llega la humedad, entonces se establecen bosques secos. Lo primero se establece un bosque de encino seco, pero después ya no llega nada de humedad y se establece lo que aquí conocemos como el matorral xerófilo, ¿sí? Es decir, una zona semidesértica dominada por cactáceas y otras plantas típica de ecosistemas más secos, ¿sí? Entonces, se establece ahí esa zona seca por efecto de sombra orográfica. Las nubes más altas siguen avanzando y llegan a la parte alta de los siguientes cerros más altas, que ya más o menos son a los 2000 metros de altura, y se establece un bosque de un bosque de encino muy húmedo, y en donde se quedan las últimas nubes con humedad. Y de ahí se da un segundo efecto de sombra orográfica del otro lado, donde ya se establece todos los ecosistemas secos que le conoce como el Valle de Tehuacán-Cucatlán, incluso es otra área natural protegida que se llama Reserva de Biosfera Tehuacán-Cucatlán, caracterizada por las grandes extensiones de matorral xerófilo. Pero bueno, esa ya es otra área. Entonces, bueno, así más o menos, a partir de nuestros recorridos y todo lo que vimos en campo, es como nosotros explicamos cómo están o por qué están así establecidos estos tipos de vegetación en el Parque Nacional. La que sigue, por favor. Gracias. Pues con todos los recorridos y los puntos de verificación, nosotros pudimos dibujar este mapa de vegetación con estos ecosistemas, ¿sí? Si ven, las zonas más bajas son en la parte de la derecha del mapa, en tal bosque tropical perennifolio. Lo amarillo son zonas de cultivo. Desgraciadamente hay muchas zonas de cultivo. Las partes grises dentro del polígono son las zonas urbanas donde vive la gente. Perdón. En la parte media del polígono está el bosque tropical, perdón, el bosque mesófilo de montaña. Hay una línea muy finita que no sé si alcanza a ver a este nivel que estamos viendo la presentación. Es un bosque de galería que corre a lo largo del Río Blanco, y ahora les voy a hablar un poquito de él. Y después están en tonos pardos, cafés, el bosque de encino. Si ven, aquí hay muchas zonas amarillas de cultivos, es grande la afluencia de cultivos aquí, y están unas partes en color naranja o anaranjado, que es el matorral xerófilo, las zonas secas. La que sigue, por favor. Bueno, en general no me voy a detener mucho en esto, pero les platico el bosque tropical perennifolio en las partes más bajas, ¿sí? Más o menos a menos de 1000 metros de altitud. Se establece este bosque, el cual se caracteriza por que es bastante húmedo, los árboles llegan a ser altos y con muchas epífitas también. El bosque mesófilo de montaña, en las partes medias, más o menos entre de 1000 a 1500 metros, un poquito más de altitud. Ya les platiqué, donde se queda la mayor parte de la humedad, con muchísimas epífitas y una combinación de árboles y arbustos de diferentes afinidades, pero muy interesantes. Este bosque es de los más raros aquí en México, ya no hay muchos. En 1978 el doctor Rendosky decía que solo quedaba el 1%, o más bien el 1% de la superficie de nuestro país, de México, estaba cubierto por el bosque mesófilo, casi nada. Y otros estudios posteriores, más contemporáneos, dicen que de ese 1% solo queda el 0.4% de forma conservada. Es decir, se nos está acabando este bosque, entonces es muy importante dentro de esta área natural protegida. Después encontramos el matorral xerófilo, que corresponde a las otras 3 fotos que ven, que tienen diferentes composiciones, ¿sí? Entonces, el primero está en la organera
Cephalocereus macrocephalus, que no es otra cosa que esta cactácea columnar que ven en la foto, la cual no estaba registrada para nuestro estado, solo estaba registrada como endémica para la otra reserva de la biosfera de Tehuacán-Cucatlán que les comenté hace un rato, que está más o menos cerca, no tanto, pero sí está cerca. Y bueno, estos fueron nuevos registros para el estado y para el Parque Nacional, entonces es una zona importante de esta cactácea columnar que no estaba registrada. Le sigue el matorral de Gochinatia obtusata, este es un arbusto de la familia de las compuestas que domina, como pueden ver ahí, el paisaje, entonces esta forma otra comunidad vegetal muy interesante. Y en las partes más altas de esos cerros de Aculcingo, de esos cerros perdón, de vegetación semiárida, pues vemos este otro matorral de Quercus nolina, ¿sí? Sí, como pueden escuchar, Quercus, que son encinos, pero en este caso son encinos enanos, de no más de 1,5 metros de alto. Eso que ven en la foto que parecen pastos, no son pastos, son matorral de encinos de más o menos 1 metro, 1,5 metros de alto, en donde emergen estas como palmitas que pueden observar ahí, que son, pertenecen al género nolina. La que sigue, por favor. Terminamos con el bosque de encino, que también es bastante dominante. Aquí también entran algunos pinos, está mezclado en algunas partes con pino, e incluso con algunas con oyamel, pero en porciones muy pequeñas. Entonces decidimos dejar todo el tipo de vegetación como bosque de encino, con algunas partes mezcladas con pino, otras con oyamel. Era difícil hacer la distinción porque también hay muchas zonas que están ya reforestadas con pino. Entonces, era difícil saber cuáles eran zonas naturales con pino y cuáles reforestadas, entonces preferimos dejar todo como bosque de encino. Y finalmente el bosque galería, el que crece a lo largo del Río Blanco. Este bosque para nosotros es muy importante porque es el único bosque de ahuehuetes dominado por esta especie que conocemos aquí como ahuehuete, que es un nombre en náhuatl que significa viejo del agua. Hay más bosques en México, en otros estados aquí de México, pero es el único bosque de ahuehuetes que tenemos en el estado de Veracruz y está dentro de nuestro parque nacional. Entonces es muy importante su conservación. Su nombre es Taxodium cronatum. Son árboles muy, muy grandes, muy bonitos y que crecen incluso adentro del agua. La que sigue, por favor. Y bueno, eso fue en cuanto a los tipos de vegetación que encontramos. Ahora vamos a la parte florística. ¿Qué encontramos? Bueno, en total hicimos casi 80 salidas de campo, en donde colectamos casi 2,900 especímenes por triplicado. Entonces fue un volumen de 9,000, casi 9,000 periódicos con plantitas que tuvimos que trabajar y sacarles etiqueta y hacer todo lo que ya les platicé hace un rato, ¿sí? Y también en base de datos registramos 2,252 registros de nuestra revisión de herbarios. Eso fue todo lo que encontramos de lo que revisamos en herbarios, más 1,378 registros de la revisión de la publicación de Flora de Veracruz. Si juntamos todo esto, nos da aproximadamente 6,500 registros en nuestra base de datos de plantas dentro del Parque Nacional. ¿Qué significó eso? La que sigue, por favor. Pues para esto nos dio un total de 1,688 especies viviendo dentro del Parque Nacional. ¿Sí? Este número representa el 21% de las especies totales registradas en el estado, cuando el estado de Veracruz apenas ocupa el 0.77%, perdón, el Parque Nacional apenas ocupa el 0.77% de la superficie del estado. O sea, es nada, ¿no? No llega ni al 1% del Parque Nacional, pero tenemos más del 20% de las especies de flora que se encuentran en el estado ahí dentro del Parque Nacional, ¿sí? De este total de 1,688, bueno, quiero aclarar que nosotros colectamos 1,041 especies y el resto salió tanto de la revisión bibliográfica como de los registros de herbarios, ¿no? Bueno, otros datos interesantes es que hay 624 colectores de plantas, incluidos nosotros, que han hecho alguna colecta de plantas dentro del Parque Nacional. O sea, ha habido un montón de gente colectando aquí y de los cuales, de esos 624, 8 contribuimos a esta investigación, ¿no? Se encontraron colectas en 35 herbarios
9 herbarios nacionales y 26 extranjeros. La que sigue, por favor. Bueno, esta la quise poner para demostrar un poco la utilidad de hacer los muestreos sistemáticos, ¿no? Con estos muestreos sistemáticos, obviamente, estimamos los índices de diversidad, pero también estimamos algo que se llama valores de importancia de las especies. Y estas especies que se nos salen como con los mayores índices de valor de importancia, los usamos para hacer estos o dibujar estos perfiles esquemáticos de la vegetación, de cada tipo de vegetación que estudiamos, ¿no? Y aquí, bueno, solo una muestra para entender mejor cómo está la composición florística de cada tipo de vegetación. La que sigue, por favor. Con este número de especies, bueno, nos pusimos a analizar un poco cómo están y algo que llamamos nosotros especies prominentes. ¿Cuáles son? Bueno, pues las especies que están protegidas o en riesgo o dentro de alguna categoría de ley, tanto nacional como internacional. Entonces encontramos 191 especies protegidas, de las cuales 28 están en nuestra norma nacional mexicana de protección de plantas y animales y 64 dentro de la lista roja de la UICN. 110 están dentro de algún apéndice de CITES, ¿no? Que protege para el tráfico de especies. Y como ven ahí abajo, las ubicamos estas 191 especies de acuerdo al tipo de vegetación en donde las encontramos. Ahí pueden ver los números por tipo de vegetación. La que sigue, por favor. También algo muy importante es que tuvimos nuevos registros para nuestro estado. Como hace rato les comenté, y es la foto que aquí estoy mostrando, este Cephalocereus que encontramos en Aculchingo, que fue un nuevo registro, así como él encontramos 36 de estas especies que no estaban registradas para acá, para el estado de Veracruz, y 3 plantas que redescubrimos para el estado. ¿Qué quiere decir con eso? Que son plantas que ya se habían registrado aquí, pero hace 200 años o hace 100 años al menos, ¿no? Es decir, que se habían colectado y se pensaba que ya habían desaparecido. Bueno, pues nosotros las volvimos a encontrar, entonces se consideran redescubrimientos, ¿sí? Y el número por tipo de vegetación, pues ahí lo pueden ver. El mayor número de los registros los encontramos dentro del matorral xerófilo, 33. Encontramos otras 5 especies en el bosque de encino y una en bosque tropical perennifolio, selva húmeda. La que sigue, por favor. En cuanto a endemismos, lo mismo, encontramos casi 300 especies que solamente crecen en nuestro país, de las cuales 20 son endémicas de nuestro estado y 14 son endémicas solo del área de estudio o aquí de la parte central de Veracruz, ¿no? Las cuales se dividen así como lo ven en esos números por tipo de vegetación. La que sigue, por favor. Y lo mismo con las cuasindémicas. ¿A qué nos referimos con cuasindémicas? Esas especies que no solo están en México, sino que su distribución sale un poco más hacia el norte y un poco más hacia el sur de México, es decir, hacia el sur de los Estados Unidos y también están en Guatemala. Entonces, si tomamos esto, tenemos más de 408 especies endémicas y cuasiendémicas de México, ¿no? Los cuales se me hace un número increíble. El que sigue, por favor. También cuantificamos las especies exóticas, las especies que no son nativas de nuestro país. Encontramos 152 especies exóticas, divididas por tipo de vegetación, así como lo ven. La que sigue, por favor. Bueno, eso es solamente en cuanto al estudio florístico. Como anduvimos mucho tiempo en campo y visitamos un montón de lugares, también decidimos ir registrando la problemática ambiental dentro del Parque Nacional, ¿sí? Entonces, durante el recorrido tomamos notas, tomamos fotografías y ubicamos, cuando era posible, esa problemática geográficamente con ayuda del GPS que cargábamos. La que sigue, por favor. ¿Qué encontramos? Pues muchos problemas, ¿no? Como ustedes se deben imaginar, ¿no? Contaminación del río, ¿sí? Tanto por residuos sólidos como por descargas de aguas residuales, cacería ilegal, la cual es común en toda esta región, ¿sí? Estas fotos que ven ahí son de animales cazados, que incluso encontramos que lo suben a Facebook como si fuera un orgullo hacer esto, ¿no? Invasiones al área natural, pues obviamente muchas zonas agrícolas, como ya lo vimos en el mapa de vegetación, hay muchísimas, entonces
el crecimiento de la frontera agrícola le va ganando a los bosques. Contaminación ambiental, principalmente en la ciudad de Orizaba. La que sigue. Pastoreo en las zonas de matorral xerófilo por chivos. Incendios forestales, los cuales ahorita que estamos en la temporada de secas, hay un gran número de incendios forestales. Hay incluso plantaciones forestales que tumban la parte natural del matorral xerófilo para hacer plantaciones forestales. Hay minas dentro del bosque mesófilo de montaña, bosque de neblina. Hay minas a cielo abierto. Y en los bosques de encino encontramos sitios de producción de leña y carbón a partir de los encinos. Se están deforestando los bosques para hacer leña y carbón. De forma artesanal, pero sí tienen su impacto. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, esta problemática dentro de lo posible la metimos dentro de nuestros mapas y para tener una idea geográfica de dónde estaba concentrada la problemática. La que sigue, por favor. Y bueno, yo a este nivel no alcanzo a leer, espérenme, porque está muy, muy chiquita ahí la letra. Aquí ya la abrí yo. Entonces, este es un poco el esquema que seguimos para llegar a hacer esto de, muchas gracias, se ve mucho mejor. Esto de llegar a hacer una propuesta de sitios prioritarios de conservación, pasando por identificar cuáles eran los ecosistemas prioritarios de conservación. Entonces, bueno, como ven, empezamos con toda la parte florística, ¿sí? Y que nos llevó a encontrar estos valores positivos, ¿no? Por tipo de vegetación. Es decir, ¿de qué estamos hablando en cuanto a esos valores positivos? Pues, por ejemplo, lo que hablábamos de las especies endémicas, las especies cuasi endémicas, las protegidas, ¿sí? Incluso metimos los índices de diversidad que encontramos y eso lo metimos dentro del análisis y también los valores negativos en cuanto a principalmente la problemática que vimos, ¿no? Metimos también ahí el número de especies introducidas y naturalizadas, la afectación por agricultura y toda la problemática que les acabo de platicar, ¿sí? Metimos otros dos aspectos que se nos hicieron importantes, que fue la rareza del tipo de vegetación en Veracruz. Se nos hace muy importante darle peso, por ejemplo, al bosque de galería, que era el único bosque de galería en Veracruz, entonces le dimos un peso a esa característica. Y también es el tipo de vegetación que desde nuestro punto de vista era importante conservar por los impactos que vimos nosotros en campo. Entonces también a eso le dimos un poco de peso. Y a todos estos aspectos les asignamos una calificación que iba de 0 a 3. 0 era que no era nulo el impacto, 1 era bajo, 2 medio y 3 alto, tanto a los aspectos positivos como a los aspectos negativos, ¿sí? Con eso encontramos los ecosistemas prioritarios de conservación. Adicionamos otra capa de información que le llamamos sitios especiales de conservación, aquellos sitios que nosotros vimos que era muy importante proteger urgentemente, ¿no? Ahora vamos a hablar de ellos. Y para finalmente llegar a las áreas prioritarias de conservación. La que sigue, por favor. Gracias. Entonces, bueno, si ven, aquí están los sitios especiales de conservación encima de los tipos de vegetación, son los que están en rojo, y aquí dentro del cuadrito, a la derecha, pues pueden ver de lo que estamos hablando, ¿no? Era un cerro incendiado con vegetación secundaria que nos dicen que cada año se incendiaba, zonas con vegetación secundaria adyacente a vegetación conservada, zonas de cultivo en las partes altas de los cerros, los cuales a nosotros se hacía muy grave y que era muy importante atenderlo. Entonces, cosas así metimos, estos sitios especiales. La que sigue, por favor. Bueno, con todo esto, aquí está la calificación que otorgamos a cada uno de estos aspectos. Y si ven aquí a la derecha, estamos viendo la suma total, ¿no? En las partes más oscuras de la positiva pueden ver la calificación por tipo de vegetación, las negativas también, estas cosas que pusimos de rareza, de ecosistemas y urgencia para conservación también, y a la derecha vemos la suma total y el lugar que se tuvo por tipo de vegetación.
Y bueno, esto lo podemos ver también en un mapa. Seguimos, la que sigue, por favor. Y aquí están, ¿no? Entonces, bueno, el bosque mesófilo de montaña o bosque de niebla obtuvo el primer lugar, el segundo el bosque de galería, el tercero el bosque de encino, cuarto matorral xerófilo y 5 el bosque tropical perennifolio. Son como los ecosistemas prioritarios de conservación. De acuerdo a todas estas características, principalmente basadas en problemática y en lo que encontramos del estudio florístico. La que sigue, por favor. Y bueno, al final, estos son los que proponemos nosotros como sitios prioritarios de conservación, que salen eligiendo a los 2 ecosistemas que salieron en primer lugar, que es el bosque mesófilo y el bosque galería, y los sitios especiales de conservación que nosotros vemos que son prioritarios para conservar, ¿no? Pues ya les hablé. Entre ellos, por ejemplo, aquí en la zona seca, pues el manchón de estos cactos columnares que son únicos aquí en el estado, ¿no? No hay otro lugar, y que es muy importante su conservación. La que sigue. Y bueno, a manera de conclusión, solo quiero decir que con esto, a pesar de ser una ANP ya muy antigua y que el gobierno federal no tenía interés en ella, bueno, pues recuperamos el valor de esta ANP. Ahí hay un cuadrito que compara los valores de las especies encontradas en otras áreas naturales protegidas, perdón, en cuanto a número de especies. Entonces, estamos compitiendo con estas grandes reservas en cuanto a número de especies. Entonces, no le pedimos nada. Actualmente es importante decir que la autoridad, el gobierno ya ha establecido una administración oficial para el Parque Nacional y estamos colaborando de cerca con ellos para, pues, apoyar lo que podamos para la conservación de esta área natural protegida, ¿no? Entonces, esta área natural protegida no es importante solo por el número de especies, sino también por el número de especies prominentes, las importantes, ¿no? Por esto creemos que se justifica la existencia de esta área natural protegida y se evidencia la urgencia de que se maneje de forma adecuada. Se evidencia de esta manera, también creemos con este estudio, la utilidad y necesidad de los estudios florísticos, que creemos que son una herramienta valiosa que puede brindar mucha información para la planificación y manejo de áreas naturales protegidas. Y bueno, decirles que de toda esta investigación a la fecha tenemos 20 publicaciones y 2 más están por ver. Entonces, se le saca mucho provecho a este tipo de estudios y creemos que pueden tener utilidades beneficiosas para las áreas naturales protegidas. La que sigue, por favor, creo que con esa termino. Ahí en el código QR están las publicaciones que hemos logrado, no solo en SNP, sino en toda la organización en la cual trabajamos. Ahí están también fotos de los estudiantes que han colaborado que colaboran en este proyecto. En la foto del medio están los que fueron mis asesores, porque este fue mi estudio doctoral. Fueron mis asesores, los cuales también andaban conmigo en campo, y fotos con estudiantes, ¿no? Hay que apoyarse con los estudiantes, son muy valiosos y ahí formamos muchos estudiantes, no solo en la parte florística, sino también en manejo de bases de datos, en revisión de herbario y en muchos otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Qué tema interesante es esa investigación, y como usted lo decía, son muy pocos los botánicos que hay en el mundo y usted tiene ese privilegio. De verdad que es un honor contar con su presencia en nuestro congreso. Muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos algunos comentarios o preguntas en el chat. Vamos a verificarlo con nuestros participantes. Bien, Ronald Andrés González dice, yo opino que es importante utilizar un enfoque científico para la priorización de áreas de conservación y biodiversidad, pero también es crucial tener en cuenta las dimensiones éticas y sociales que se deben enfrentar o abordar. Y es un tema que usted trató en su exposición. Sí, totalmente. Sí, no podemos hacer todo, ¿no? Yo me dedico a hacer lo de las plantas y ahí están los insumos para hacer. Vendrá gente que hace el trabajo social, ¿no? Y que tiene que conjugar los resultados de todos estos estudios, ¿no? Para encontrar las mejores propuestas de conservación. Así es.
Vamos a ver otro comentario. Paola Patricia, gran investigación. Muchas gracias, doctor. Gracias a Patricia. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Bueno, por ahora no tenemos más comentarios hacia esta tarde. Muchas gracias, doctor, una vez más por su participación con nosotros en este congreso. Un gusto. Estamos para servirles. Un saludo.